Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes, que es 28 de febrero de 2020. Vamos por orden alfabético. Alejandro Aval, buen día. Buenos días, Emiliano y compañeros. Al lado, Juan Grompone, buen día. Buen día. Del otro lado de la mesa, Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Te tocó el tercer lugar esta vez. Está bien, claro. Gracias a Oscar Sarlo, que es el último. No le salió. Ese es mío sin vuelta. Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, tenemos un par de temas por lo menos. Vamos al primero. El doctor Juan Pablo Cajarville, profesor emérito, ex catedrático de Derecho Administrativo, advirtió que la ley de urgente consideración que el próximo gobierno enviará al Parlamento corre serio riesgo de estar viciada de inconstitucionalidad. En una carta pública, que está disponible en nuestro sitio web, Cajarville dijo que la extensión y la amplitud temática de la iniciativa hacen prever razonablemente que no llegará a ser votada en los plazos previstos por la Constitución para las normas de este tipo. Por ende, agregó, es tan previsible como inevitable que el proyecto será sancionado de forma ficta, es decir, sin una votación expresa y sin cambios al texto que envíe el Poder Ejecutivo o a lo sumo con la redacción que votó la última Cámara que le prestó expresa aprobación. Según Cajarville, al enviar un proyecto tan extenso y con los plazos tan cortos que exige la declaratoria de urgente consideración, o sea, 90 días en total, si la votación terminara siendo ficta, el Poder Ejecutivo habría incurrido en abuso o exceso de poder, impidiendo el pronunciamiento normal del Parlamento con manifiesta violación del principio de separación de poderes. La opinión de Cajarville no es cualquiera, por eso desde ayer, cuando esta carta apareció en búsqueda, ha dado lugar a corrillos, comentarios, tanto a nivel político como obviamente en la academia. Acá tenemos a dos destacados profesores, Óscar, Alejandro. Me gustaría que empezaran ustedes. ¿Quién va primero? ¿Óscar? Bueno, ¿Y qué dejas para nosotros entonces? Si primero hablan las cimas. No sé si nosotros contraofertamos. ¿Querés hablar primero? Bueno, ¿no? sí, ningún problema. Es preferible. Es Dale, preferible Gonzalo. para ver por dónde se va la discusión, seguro. Sí. Vos preferís que yo hable para después pegarme una buena revolcada. Así, A ver. Ellos... Sí, primero, porque una vez que hablen ellos, después ¿qué vas a decir? Porque interesa lo que, digamos, la discusión pública, por dónde va. Uno capaz que se va A ver, en escuchemos primero qué dicen Pero yo, los para empezar, legos. no estoy de acuerdo con lo que dijo Sarlo hasta ahora. Aclaro, No, a ver, eso para empezar. aclaro que ya en alguna tertulia Óscar había planteado Sí, ya. digamos, reflexiones parecidas a esta. Su rabia sobre la LUC. Bueno, pero dale. Sí, está bien. No, bueno, yo diría, primero, antes que nada, Juan Pablo Cajarville es un muy prestigioso académico y es una excelente persona. Yo lo conozco personalmente y le tengo un enorme respeto. Eso es lo primero que quiero decir. Cierto es también que Rodrigo Ferrés, que es el que está manejando la ley y la está presentando, también es un profesor de Derecho Administrativo. Así que sobre esto evidentemente hay formas de pensar distintas, que seguramente las vamos a escuchar en esta mesa. Ahora, si yo entendí bien la carta de Cajarville, él a lo que está objetando es a un tema de procedimiento, no es un tema de fondo. Él no se mete en los artículos que están en la ley de urgente consideración, sino que dice que el procedimiento no es correcto por cuanto que es inconstitucional, porque no va a dar el tiempo suficiente para poder tratar todos los temas que ahí se mencionan con el debido tiempo. Uh-huh. Ahora, la Constitución no pone plazos a las leyes. La ley de urgente consideración está dentro de la Constitución y no tiene plazo, es decir, no dice no es que no tenga plazo, no especifica cuán largo o corto tiene que ser la ley que se propone, de 100 artículos o de 150, sí. No dice. Es decir, que desde ese punto de vista esto no es inconstitucional. Se puede decir no da el tiempo suficiente. Pero por otro lado también hay que decir que esta ley lleva en la opinión pública, en los medios, por lo menos 2 meses de discusión. Es decir, esta ley es una ley que... Bueno, la ley todavía no existe porque no está el formato final, no se sabe cuántos artículos va a tener.
pero ya está en la opinión pública desde hace mucho tiempo. Y yo creo que todo esto, para mí, en cierta forma relativiza la crítica de mi amigo Juan Pablo Cajarvilla. Bueno, ¿y el otro Lego? Bien, la Constitución tiene lagunas por todas partes, como ya he señalado más de una vez. Y bueno, esta es otra, ¿no? Es decir que Alejandro bueno, hace una mueca de lo más la primera laguna que tiene es que no dice que la Constitución está escrita, la Constitución y las leyes deben ser escritas en español, que sería la primera frase que hubiera puesto alguien lógico. Bueno, esa es una de las lagunas. Ahora, en el caso de la LUC no dice el tamaño máximo. Por ejemplo, hubiera dicho, por ejemplo, puede tener hasta 100 artículos, por ejemplo, y en este caso sería inconstitucional. De modo que yo creo que es muy difícil que pueda ser declarada inconstitucional, por lo tanto. Ahora, sería bueno que alguna vez se hiciera el ejercicio de artículo por artículo revisar la Constitución para detectar las lagunas, ¿no? Y esto no es una cosa teórica. Yo recuerdo un artículo que leí hace muchos años, hace como 15, en una revista especializada que, entre otras cosas, se ocupaba de la lógica, en que un grupo de lógicos analizaba la ley que declaraba la ley de nacionalidad del Reino Unido. Es decir, la ley que definía qué era un ciudadano en el Reino Unido y en qué condiciones era un ciudadano. Y estos lógicos encontraron del orden de 100 omisiones, imprecisiones o lagunas, ¿no? Es decir, desde el punto de vista lógico, e incongruencias. Entonces, este tipo de lagunas y de incongruencias es lo que da origen a las dos bibliotecas famosas, que yo diría que en realidad son 3 bibliotecas, que en este caso serían, el constituyente, porque siempre se invoca a una figura abstracta. Si el constituyente hubiera querido ponerle límite a la LUC, le hubiera dicho, por ejemplo, no puede tener más de 100 artículos, de modo que es inconstitucional. O si no, si el constituyente hubiera querido ponerle límites al largo, lo hubiera puesto. Entonces no es inconstitucional. Segunda posición. Y la tercera, que para mí es la válida, es la que siempre esgrimo, ¿no? Es decir, la de mi amigo Lao Tzu, el gran filósofo chino, que es que, sea lo que sea, aún poniendo la limitación de 100 artículos, seguramente hay una situación en la cual también queda una laguna. Es decir, que en general la ley escrita siempre va a tener lagunas, sea cual sea, y todas las correcciones que se le hagan. Sí, sí. Está buena la pregunta, porque ¿cómo se fijaría un límite, no? 100 artículos, ¿de cuántos caracteres cada uno a su vez? No importa. No, porque claro. Imagínate que cada uno de los 100 artículos ocupara 4 páginas. Ese es el argumento para después de discutir por qué 100 artículos es o no es tenía razón Lao Tzu, decís tú. Bueno, hablaron Gonzalo y Juan. Ahora escuchamos a los profesores. Ahora estamos serios. Como siempre, Juan plantea cuestiones provocativas y me interesaría decir 2 palabras sobre eso, porque es lo que me parece que a la audiencia le puede resultar más claro discutir ese punto. Lo que dice Juan está bien para lógicos. El derecho no va por el lado de la lógica, ya lo sabemos, no tiene que ver. Algunos estudios pueden tomar como criterio una lógica estricta, pero no va por ahí la cosa, sino que tiene que moverse con otros campos. Lo que tú decís tiene que ver justamente, viendo la objeción de Emiliano, efectivamente, si la Constitución hubiera dicho no puede tener más de 100 artículos, en Uruguay no hubiera faltado algún secretario de la presidencia que redactara un artículo de 200 líneas o que llevara varias páginas. ¿Por qué? Porque el derecho solo funciona bien cuando hay una base ética en la sociedad, es decir, donde hay una decencia para hacer las cosas. Si no se tiene esta base mínima que todos compartamos, es decir, no puede haber violencia, no puede haber trampa semántica, no puede haber engaño, si todos no estamos de acuerdo con eso y no censuramos a quienes lo hacen, el derecho no funciona, por más reglas que se escriban. Punto 1. Punto 2. Como siempre nos podemos equivocar al escribir, inclusive, con la mejor buena voluntad, existe otra cosa de la cual tenemos acá un ejemplar importante, que es la doctrina. Señala al doctor Aval y a todas las cátedras, que son las que se encargan de presentar esos materiales con defectos de la mejor manera. Por lo tanto, lo que aplicamos no es la letra con errores que puede tener el constituyente, el legislador, sino las interpretaciones que serenamente elaboran los profesores de derecho y nos permiten entender lógicamente
las disposiciones que siempre tienen fallas. O sea que el derecho funciona en base a un colchón, digamos, moral en la sociedad, unos textos que tienen que estar lo mejor elaborados y una dogmática que tiene que trabajar serenamente, fuera de las pasiones políticas, diciéndonos cómo se aplican las normas. Esa resultante, cuando funciona, tenemos un buen sistema institucional. Acá lo que pasa, y voy ahora hacia lo de Cajarville, me disculparán, pero no puedo pasar de largo este tema, porque claro, esto fue un impacto muy grande, por lo menos para los que tenemos formación jurídica, que el profesor Cajarville hubiera opinado con tal contundencia, desde una modesta carta de lector, pero tiene una fuerza. Yo solamente para señalar lo que para mí significa la autoridad de él. Nosotros con un equipo de investigación habíamos escrito un libro muy significativo sobre un tema de bastante actualidad teórica, y recibí una observación de él por mail, como nos comunicamos habitualmente, una gran confianza y amistad, y significó que suspendiéramos la publicación que ya estaba para publicarse durante más de un año, hasta que le encontrábamos la forma de arreglar un argumento que realmente no convencía suficientemente en cuanto a la opinión de él y lo demás. Es decir, es una persona de ¿por qué tiene esa autoridad? En eso coincide Alejandro, porque supongo. integra la mejor dogmática, es decir, esa que trabaja serenamente, sin pasión, elaborando las mejores interpretaciones del derecho. Y además, nunca antepuso ni los intereses profesionales o económicos a su opinión, ni los intereses partidarios, como está obvio acá, siendo él probablemente estará alineado dentro de la coalición que gobernará próximamente. No, él lo dice, me independizo de las cuestiones políticas. Es decir, tiene un peso enorme. Ahora, ¿cómo esto va a incidir ahora? Y bueno, esto creo que va a ser realmente, yo ya lo había dicho ahora, lo había dicho en un trabajo que escribí al comienzo del gobierno de Jorge Valle, en Tribunal del Abogado, también censurando la técnica de esto. Porque él va por otro lado, creo que es cierto, realmente es un uso espurio de un mecanismo que no tiene una reglamentación, pero el sentido común nos dice que no puede ser. ¿Por qué? Lo que decía Gonzalo. No lo prohíbe poner más de un tema, no prohíbe nada, pero dice otra cosa que nadie repara, y es que prohíbe presentar dos proyectos con urgente consideración en el mismo momento. ¿Qué quiere decir eso? Que el constituyente sabía que no se pueden tratar dos temas distintos al mismo momento. Sino, ¿para qué está la prohibición de presentar dos proyectos con denominación de urgente consideración? Ese argumento es interesante, no se lo está manejando mucho. Nadie lo está manejando, aunque yo lo planteé en enero cuando nos hablamos de este tema. Y me parece que eso es contundente, el constituyente lo sabía, y es la mejor forma de decirle a los legisladores y a los poderes ejecutivos: no se pueden avasallar al Parlamento con este tipo de iniciativas. Así que me parece que está bien. No es que se vaya a declarar inconstitucional, creo que el elenco entrante va a desglosar cosas, va a achicar la propuesta de manera de evitarse un tropiezo con este asunto. Ahora, vieron que la observación de la inconstitucionalidad o la eventual inconstitucionalidad está planteada para el caso de que la ley se termine aprobando de manera ficta, ¿no? Bueno, ese es el caso más dramático. No para el caso en que se vote efectivamente en las dos cámaras, ¿no? Bueno, si hubiera un pronunciamiento positivo de todos, quiere decir que ha salvado todas las objeciones, tendría menos razones para ser declarada inconstitucional. De todas maneras, yo ya adelanté. Ayer ese punto a mí no me había quedado del todo claro en la carta. Está bien, sí, está bien. Y yo hablé con el profesor Cajarville, lo llamé por teléfono, tuvo la amabilidad de atenderme. Él prefería no dar entrevistas, pero sobre esta duda me puntualizó que su foco está puesto en el escenario de que la ley se apruebe de manera ficta. Que es el más probable hasta ahora con esta estructura de la ley. Él dice eso a su vez, ¿no? Porque que es lo lo más probable. tratarla seriamente. Entonces algunos van a votar simplemente no opinando, dejando que salga. Alejandro. Bueno, lo primero que podría mencionar, pero nos llevaría demasiado tiempo, es muy técnico y quizás lo podamos hablar con Óscar, aún quizás no estando de acuerdo en todo, luego,
es lo que trató Juan respecto a los vacíos y las lagunas constitucionales y legales. Bueno, yo solo te digo, nada más que para tirar una piedra sobre el tema, que Kelsen, que era un señor bastante conocido, Hans Kelsen, bueno, Oscar más que lo conoce, por supuesto, y ustedes por lo menos lo han oído nombrar. Hans Kelsen decía que no había lagunas del derecho y en mi opinión, quizás no opine lo mismo, probablemente no opine lo mismo Oscar, pero en mi opinión tenía razón, ¿no? Y hasta lo he desarrollado, o tratado de desarrollar ese tema, por lo menos en lo que respecta al derecho procesal, en más de una oportunidad. Pero es demasiado técnico, demasiado complicado y no va a lo que nos pedía, nos proponía Emiliano para tratar hoy, y sobre lo que básicamente han estado hablando los compañeros. Bueno, voy a obviar las consideraciones sobre la persona de Cajarville. Saben que, por supuesto, es un excelente académico y todas esas cuestiones, pero ¿saben qué es lo más importante? Es un buen hombre. Sí. Eso es fundamental. Es de esas personas que dice un buen hombre, está Cajarville. Un ejemplo de una persona recta y buena. No hago más consideraciones porque por supuesto que comparto todo lo demás que se dijo a su respecto. En cuanto al contenido de su carta, de la carta, que es casi un alegato, el contenido de su carta, hago 13 puntualizaciones porque no me puedo extender mucho más. Sin perjuicio a notar que lo que señaló Oscar yo no lo tenía presente y es un buen argumento para pensar el tema, ¿no? Lo de la prohibición de presentar 2 proyectos al mismo tiempo. No se lo había oído decir a nadie, Cajarville no lo menciona, yo no lo había pensado, y bueno, ahora lo tomaré en cuenta para repensar ese asunto. Pero, primero, lo que señalaste tú en último término, Emiliano, la nota no lo dice, pero parte de la base de la aprobación ficta. Sí. O sea que si la aprobación no fuera ficta, yo iba a decir lo que te dijo Juan Pablo por teléfono a ti, sí, que en ese caso no parecería que no hay ninguna objeción. Si fuera una aprobación por la positiva, por las mayorías correspondientes. No, la carta avanza mucho en el análisis de ese escenario, el de la aprobación ficta, pero después, cuando anuncia el riesgo de inconstitucionalidad, ahí no es explícita la carta, y por eso es que yo le hice la pregunta, si estaba refiriéndose exclusivamente a ese caso, ¿no? Hay otra cuestión, en algún pasaje Cajarville dice que hay disposiciones que no revistarían materialmente caracteres de urgencia. No aclara cuáles son, pero bueno, se podría hacer un análisis de esta montaña de artículos y ver cuáles. Claro, pero el problema que hay es que ¿qué es lo que se debe entender por urgencia? Porque yo creo que no tiene que ver la urgencia del tema en sí mismo, sino la urgencia que tiene el Poder Ejecutivo en que se apruebe, o por lo menos que se discuta el tema en la Cámara. Podría ser un tema que no es urgente, pero no es urgente considerado en sí mismo, pero que el Poder Ejecutivo tiene interés en que se apruebe de apuro, aunque uno lo mire y diga, pero eso no es urgente. Yo creo que la interpretación correcta es esta segunda, es decir, que el Poder Ejecutivo puede poner lo que quiera, siempre que entienda que eso debe ser aprobado de apuro. O sea que el Poder Ejecutivo tiene urgencia en que se apruebe, o por lo menos que se considere. ¿Sin fundamentación? No dije lo de la fundamentación. Bueno, el legislador no hubiera querido que se fundamentara, lo hubiera dicho. Todos los actos jurídicos tienen que cumplir. Bueno, no vamos a entrar en eso porque si no ya me voy por otra rama. Yo te diría que la urgencia no refiere a la disposición, al contenido de la disposición en sí mismo, sino a la necesidad que tiene el Poder Ejecutivo de que se apruebe de apuro. Bueno. Y el tercer punto tiene que ver con una cuestión harto discutible, de la cual con mucha seriedad académica Juan Pablo Cajarville da cuenta, y es que toda su crítica se basa, en definitiva, en que podría haber, no las dos cosas, porque la primera la descarta, que es la desviación de poder, pero podría haber desviación de poder o abuso de poder. Él dice que a su juicio desviación de poder no habría, pero podría terminar habiendo abuso de poder. Sin embargo, con respecto a los actos legislativos, y él lo anota de alguna manera en la parte final de su carta, con respecto a los actos legislativos y colegislativos, la función colegislativa del propio Poder Ejecutivo,
no hay ninguna disposición en ningún lado que establezca lo que sí se establece para los actos administrativos, que es la posibilidad de impugnarlos por desviación de poder o abuso de poder. La doctrina más tradicional, incluido en particular, porque fue el quien más lo sostuvo, Casinelli Muñoz, que ustedes saben que ha sido un referente en los últimos decenios en la materia, según la doctrina más recibida, incluido Casinelli Muñoz, no se pueden hacer objeciones de inconstitucionalidad por desviación de poder o abuso de poder para los actos legislativos. Lo cual ese es todo un tema, ¿no? Es todo un tema muy complejo que por supuesto no da ni para empezar a tratarlo ahora, pero aclaro que Cajarville da cuenta de eso, de que él no estaría de acuerdo con esa posición, aunque no explica por qué, naturalmente que no lo podría hacer nunca en una carta de esta naturaleza, algo que requeriría escribir páginas y páginas. Pero ¿no? Alejandro, el abuso estaría en la declaración de urgente urgencia, que es un acto administrativo. No, es un acto colegislativo. No, bueno, sí, porque esta proposición, el mismo Cajarville lo menciona como un acto de colegislador. Sí, la iniciativa es del Poder Ejecutivo, pero no, es un acto convalidada por el Poder Legislativo. Claro, lo que pasa es que es un acto de colegislador, o sea, forma parte de la función legislativa. Uh-huh. Ese acto concreto, no los normales del Poder Ejecutivo, naturalmente. Bueno, en fin, de todas maneras, el planteo de todo esto, lo que a mí me queda es que primero se puede aprobar no fictamente, sino efectivamente por la mayoría que la tienen. La coalición que va a entrar a gobernar la semana que viene tiene la mayoría, o sea que podría aprobarlo. No en todos los temas, ¿no? Bueno, veremos, si no lo tiene, no lo aprobará. Exactamente. Bueno, no creo que se pueda hacer ninguna objeción en cuanto a que haya disposiciones que materialmente no aparezcan como urgentes, porque el que califica la urgencia es el propio Poder Ejecutivo. Y en tercer lugar, la objeción de la desviación o el abuso de poder, que podría tener asidero, creo que, respetando la corriente más tradicional en materia de interpretación de la Constitución, nuestro orden jurídico, no se aplica para objetar los actos legislativos ni los del colegislador Poder Ejecutivo cuando actúa como tal. Es decir, como lo hace notar mismo Cajarville, es una objeción que doctrinariamente quizás no tenga demasiado sustento. ¿Quién sigue ahora? Óscar, ¿querés comentar algo de lo de Alejandro antes de que vuelvan a hablar los legos? Buenos argumentos. Ya hablaron pero, pero en definitiva estarías de acuerdo que si se aprueba fictamente tendría una vulnerabilidad grande desde el punto de vista constitucional, ¿no? Mira, si se aprobara fictamente, lo que tendría, a mi juicio, es la observación que hiciste tú. Digo, podría construirse algo quizás con la observación que planteaste tú y que yo no lo había pensado, ¿no? Tratar de interpretar la Constitución diciendo, bueno, si se prohíbe presentar dos proyectos al mismo tiempo, quizás sea para evitar que haya una saturación de la labor legislativa que le impida considerar con detención ese asunto. Bueno, podría construirse por ahí. Yo las objeciones que hace Juan Pablo, la primera, ya dije que no corre porque él mismo lo dice, ¿no? O no lo dice, pero se lo dijo a Emiliano. No hay una objeción en cuanto a la aprobación si se hiciera una aprobación legislativa común y corriente, por más que fuera de apuro. En segundo lugar, la objeción de que materialmente algunas disposiciones podrían no ser urgentes, yo no me parece que sea razonable, porque lo que califica la urgencia es la intención del Poder Ejecutivo de que sea urgente, no el contenido propio de la disposición, que por otra parte sería bastante difícil determinar cuál es urgente y cuál no es urgente si ese hubiera sido el caso. Y en tercer lugar, las objeciones de la desviación, que él no la hace, porque él dice que no habría desviación de poder. No, la objeción del abuso de poder, en definitiva, el posible abuso de poder. Es objetivo. Sí, bueno, el abuso del poder, que como dice Óscar, es objetivo, no se aplicaría a los actos de colegislación del Poder Ejecutivo, es decir, que no podría objetarse la ley por este motivo. A ver, Juan, Gonzalo, los dos legos piden la palabra. Sí. No, yo retomando lo que decía Óscar, me parecieron excelentes las intervenciones de los dos abogados, verdaderamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que quedamos muy complacidos. Ahora viene el pero. Ahora viene el pero. Voy a tomar lo que dijeron para demostrarles que yo tengo razón. Después me va a ser peor. Voy a basarme en lo que ellos dijeron para demostrar que tengo razón. Bueno,
Bien, lo que decía Óscar está muy bien, eso es que toda la ley reposa sobre el hecho de que hay un entendimiento ético, moral, fantástico. Ahora, yo te pregunto, Óscar, de buena fe, digo, esta ley... Tenés que aclarar esas cosas. ¿La buena fe es tuya o ¿No lo creíste? le estás reclamando? No me creíste. No, bueno, si estás diciendo si la buena fe es tuya o si le estás reclamando a él buena fe. Sí, eso es lo que no quedó claro. No, la buena fe es mía. No, yo digo esto. Esta ley, que evidentemente tiene distintos temas, yo no sé si la ley de urgente consideración que presentó Valle, creo por ahí por el año 2000, yo no sé si era un solo tema o eran varios temas, o quién define... Era bastante menos, pero... Bueno, pero no, lo que yo quería preguntarte es esto. Esta ley surge, primero, de un compromiso entre varios partidos políticos que redactaron decir, bueno, en todas estas cosas nosotros estamos de acuerdo, que dio su trabajo, pero que también fue muy discutido en la sociedad, no solo en los partidos, que fue sometido a un plebiscito, es decir, se fue sometido al pueblo, y el pueblo votó que lo que quería era eso, ¿no? Después esto fue traducido a esta ley de urgente consideración para poder actuar rápidamente sobre las cosas que el pueblo votó soberanamente que quería. Sobre el principio de que la ley debe reposar sobre una base de buena fe y de ética y en una democracia de lo que el pueblo verdaderamente está expresando. ¿Tú no consideras que esto es legítimo? Presentar un proyecto de ley. Digo, vamos a dejar de lado que el Partido Nacional volvió a introducir cosas que no estaban en el compromiso original y que eso posiblemente salga, no como sea. Pero cuando salga esta ley, ¿a ti no te parece que eso es una legitimidad? Bueno, ese es un gran problema y una muy buena pregunta, porque nos traslada a otro problema, a otro nivel de la discusión. Ahí tenés un lego que tenemos. Aportes. No, que los legos lo que tienen que hacer es cuestionar lo que uno tiene muy, a veces formalmente, pero... Lo de Lego lo estás diciendo tú. No, yo lo estoy diciendo. No, Lego cuando digo Lego me refiero al juego, o sea que es constructivo lo tuyo. De ladrillo a ladrillo vas no, ahí lo que estamos cuestionando es el tipo de democracia que supuestamente hemos construido en torno a una constitución que no es del todo clara en cómo, ni tiene por qué serlo, cuál es el tipo de democracia. Es cierto que a la luz y previendo una sociedad más conflictiva, en el 67 se introdujo este mecanismo y se copiado o inspirado en la Francia, en la constitución de Gaulle, que era más autoritaria, no era tan parlamentaria, y se buscaba justamente tratar de superar los desbordes que puede aparecer en una democracia demasiado participativa. Entonces, esto lo que hace es restringir los ámbitos de participación. Efectivamente, en un gobierno que se sienta que no puede, sobrellevar una discusión pública porque quizás en lo público no tiene los mismos votos o el mismo respaldo que tiene en las elecciones, un mecanismo que restrinja el debate público ciertamente le permite obtener decisiones. Y esto nos acerca al otro extremo del arco político, hacia una democracia más decisionista, más formal, digamos, que de todas maneras los problemas estallan por otro lado después, ¿no? Es decir, el proceso legislativo tiene como virtud el concitar legitimación. ¿De qué manera? Por el debate público. No el debate prelegislativo, que es lo que ahora se dice, bueno, pero esto lo dijimos 2 meses antes. No, ese no es, porque no es un debate de calidad. Lo que precisamos es que los representantes, que son responsables ante sus electores, intercambien argumentos, se escuchen y lleguen a consensos, negocien. Eso es lo que se quiere. Acá la negociación es entre 4 paredes. Nadie participa, nadie sabe qué es lo que se está negociando. Se nos termina el tiempo, Juan. Bueno, lo de Gonzalo me agrega un punto más. El argumento de Gonzalo es algo así como lo que decía Nixon: si lo hace un presidente no es ilegal, ¿no? Es decir, creo que en definitiva se parece mucho. Es decir, si ese presidente propone esto que fue ratificado en las urnas por un supuesto plebiscito ficto de ganar las elecciones, entonces no es ilegal, no es inconstitucional, no es nada. Mirá cómo terminó. Mal argumento, ¿no?
Nixon como terminó. ¿Estás Terminó diciendo renunciando. que lo mío es un mal argumento? No, el de Nixon. Espera, el de el Nixon próximo es un mal- tema. el de Nixon es un mal argumento. El segundo punto es, para que algo sea declarado inconstitucional, alguien tiene que estar directamente afectado. ¿Quién estaría directamente afectado? Parecería que cada ciudadano del país podría hacerle reclamo de constitucionalidad. Ese es otro. Mirá que es más complicado. Es otro problema. Es otro problema, ¿no? Sí, Eso está es interesante más también. complicado, está bien simplificando lo que decís Pero tú, que pero él bastante quiere más abrir una complicado. facultad de Derecho acá. Sí, sí, ¿qué hace? ¿Qué hace acá? ¿O por qué se dedicó a la ingeniería, no? Tendría que haber ido a otra Eso facultad, es me parece. culpa de la familia. Sí, es verdad. Sí. Los genes. Quedaron puntas abiertas, qué notable, ¿no? Porque le dedicamos un buen rato a este asunto e igual se abrieron nuevas ventanas que, bueno, en alguna otra instancia retomaremos.